Buenas amigos, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, hoy vamos a tratar uno de los temas más controvertidos quizás que hay en el mundo de la hipertrofia y del entrenamiento en general, porque es uno de los temas que más dudas genera y que sobre todo la ciencia aún no ha podido explicar al 100%, ni su origen ni su porqué. Está bastante claro, y lo que intentaremos aquí echar un poquito de luz es sobre la importancia de tenerlas o no. Hablamos de las famosas agujetas. Las famosas agujetas, un tema que todo el mundo tiene dudas, que todo el mundo pregunta y que hay teorías para aburrir y opiniones para aburrir sobre si, como hemos puesto aquí, si tengo agujetas es que he entrenado bien. Nos centramos en el tema de la hipertrofia, del entrenamiento de hipertrofia. Y bueno, esta es una pregunta constante, es una duda que todo el mundo hace, que todo el mundo tiene y que incluso hasta los más avanzados o los más veteranos les cuesta, digamos, tener una opinión fundada y sobre todo fomentada en ciencia. Es casi imposible, porque como hemos dicho, está demostrado, parece estar demostrado que son microroturas y procesos inflamatorios del músculo como reacción al trabajo o al machaqueo del entrenamiento. Saludo del tren. Pero para nada tienen que ver con vasos de azúcar y temas de glucosa, como se había dicho anteriormente. Pero como os he comentado, incluso los más veteranos les cuesta tener una opinión formada sobre el tema y explicar de forma clara, correcta y concisa si tener agujetas es síntoma de haber entrenado bien o no. Yo os daré mi opinión, dando por hecho, como hemos dicho, que las agujetas son microroturas y procesos inflamatorios, parece ser, de la musculatura, como reacción al trabajo de cargas al que es infligido en un entrenamiento, al que se ve sometido en un entrenamiento el músculo. Creo que es un buen síntoma, pero que tampoco hay que buscar desesperadamente las agujetas. Es decir, yo personalmente me gusta que cuando trabajo un músculo con la intención de estimularlo para hipertrofia, dejamos la fuerza a un lado porque la fuerza no tiene sentido en este caso. Cuando tú buscas una máxima o cuando tú tienes unos entrenos, en la fuerza el buen entrenamiento lo basa en unos porcentajes que tú tienes que cubrir. Por lo tanto, no se mueve tanto por sensaciones como la hipertrofia. Por lo tanto, aquí el buen entreno o el mal entreno de fuerza no depende, en este caso, de las agujetas. Ese no es el debate, porque depende de los porcentajes o de, digamos, el entreno que nosotros nos hayamos planteado. Pues un 3x3 al 80% de mi RM, un 5x5 con tanto peso, o me toca un 5-3-1, 1-3-5, o me toca lo que sea. O sea, la fuerza aquí queda un poco aparte porque la fuerza va por otros derroteros, lo que es discernir un buen entreno del que no lo es. Lo que pasa es que en el mundo de la hipertrofia, que es el que estamos hablando ahora, mucha gente relaciona las agujetas con sí o sí un buen entrenamiento. Y tampoco debe ser así. Es decir, yo creo y me gusta que cuando yo busco machacar un músculo, me gusta sentir agujetas al día siguiente en él. Sentir esas molestias. ¿Por qué? Porque si consideramos que el músculo, para crecer y ser más fuerte, debe primero romperse para luego, en el momento que descansa, se recupera y se regenera, pasa a ser más grande y más fuerte, el primer paso tienen que ser esas molestias que a nosotros nos indican que ha habido un estímulo suficiente para desgarrar o hacer esas pequeñas microroturas y esas pequeñas inflamaciones en nuestro músculo. Es decir, para mí sí me gusta notarlas. Ahora bien, ¿se puede hacer un gran entreno y no tener agujetas? Sí. ¿Se puede hacer un gran entreno y tener agujetas? También. Es un tema que funciona mucho por sensaciones. ¿Por qué digo que para mí
son un buen síntoma de buen trabajo, pero que no es siempre indicativo de un buen entreno, porque puede haber entrenos que promuevan las agujetas o puede haber frecuencias que promuevan las agujetas, pero no tienen por qué ser las que mayor ganancia provoquen. Me explico, si nosotros entrenamos pierna una vez cada 10 días y metemos 15 ejercicios, tendremos unas agujetas descomunales, casi siempre, pero eso no significa que eso sea más positivo que hacer pierna cada 4 días y tengamos menos agujetas. Porque si os fijáis, por esa regla de 3, la persona que tiene menos frecuencia en el gimnasio, que es menos constante en el gimnasio, cada vez que viene, que se pega un machaque, no puede andar en 3 días. Se ha hecho piernas. Y tampoco es cuestión de eso. Sí, es cierto que eso es muy... ¿Por qué? Porque como no coge nunca ritmo de trabajo, esa frecuencia tan espaciada le machaca cada vez. En cambio, una persona que vaya haciendo y entrenando más constantemente ya no tiene esas agujetas mortales. Que hay que parar cuidado también, una cosa hay que decir, está la rhabdomiólisis, que es, digamos, una destrucción masiva muscular que puede llevar a un fallo renal. Esto no es para asustar a nadie, pero en el tema novatos, esto de meter un machaqueo, de no poder andar, aquí no ha pasado nunca, pero existe la posibilidad de que esa persona empiece a mear un poquito turbio, oscurecido, un poquito marrón, y haya que llevarlo al hospital antes de que tenga un fallo renal, porque la destrucción muscular ha sido de tal calibre que puede hacer un fallo renal. Es decir, eso llega a existir, por lo tanto no tomemos las agujetas a la ligera. Decir, venga va, a ver quién es el novato aquí que sale más a gatas. Aquí somos mucho de salir a gatas, pero con conocimiento. Y sobre todo con personas que ya tienen un bagaje. Eso suele pasar en novatos. No van a hacerme a mí que me pase eso, porque no habrá cojones. Porque ya uno anda curtido en 1000 batallas. Por lo tanto, es un tema muy controvertido y que depende mucho de cada persona, como siempre digo. Es decir, a la pregunta, si tengo agujetas, ¿es que he entrenado bien? Sí, para mí es un buen síntoma. Sí, es un síntoma de que has estimulado la musculatura, pero no debe ser en lo único que nos guiemos. Hay otros muchos factores, el peso que hemos movido, la progresión, si hemos sentido que la musculatura estaba bien trabajada, si hemos trabajado bien los rangos, si incluso hemos sentido una buena congestión muscular, que hay entrada de sangre, que tampoco tiene que ser lo único que busquemos, pero es un buen síntoma, porque esa entrada de sangre provoca microroturas, provoca que luego entren nutrientes, es decir, entra más sangre de la que sale, es decir, algún día hablaremos de esos temas. Es decir, bueno, las agujetas no son el único indicativo de que un entreno ha ido bien. Es un buen síntoma para mí que vosotros tengáis agujetas, está bien. De hecho, cuando uno cambia el entreno, y yo siempre digo que empiezas un entreno que te gusta mucho y sueles tener bastantes molestias musculares, lo vas dominando, lo vas haciendo y al cabo de 5 o 6 semanas esas molestias musculares desaparecen y ahí es cuando yo recomiendo cambiar el entreno. Y seguramente al empezar un entreno nuevo tendréis más molestias. Por lo tanto, al final sí que considero las agujetas un indicativo de que ese estímulo, esos desgarros, esas inflamaciones, ese trabajo ha estado sobre ese músculo. Por lo tanto, eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando recuperemos de esos desgarros, ese músculo, teóricamente que crece cuando descansa, cosa que hemos oído millones de veces, crecerá, se recuperará más fuerte y más grande, teóricamente. Es uno de los procesos del anabolismo, es anabólico ese proceso. Por lo tanto, las agujetas me parecen un buen síntoma, pero no deben ser el único. Porque puede haber entrenos que provoquen agujetas, pero que no sean los más provechosos a nivel de hipertrofia. Como pueden ser las negativas, como pueden ser las series forzadas. Puede haber tipos de ejercicios que los que estiran mucho
Por ejemplo, el peso muerto a piernas rígidas, que pega unas estiradas del femoral, pero no tienen por qué ser los mejores. Como hemos dicho anteriormente, puede ser que alguien, por esa regla de 3, haga muy infrecuentemente piernas o deje poca frecuencia de piernas, se pegue un tute de aquí te espero, se está 3 días sin andar, pero eso no tiene por qué ser más provechoso que el que en esos 10 días que deja esta persona de margen ha hecho 3 veces pierna. Y en vez de no poder andar, ha tenido molestias. Y yo soy más partidario quizás de, hostia, he entrenado pectoral y notas, ¿ves? Notas la molestia, o he entrenado bíceps y notas, a decir, no, es que no puedo estirar el brazo. Eso creo que es demasiado. Creo que allí si sigue pasando eso que no descansamos bien, o que no comemos bien, o que nos estamos pasando con el entreno. Mira, estamos pasando por el entreno, normalmente será cosa de las 2 primeras, o bien que no tenemos la frecuencia adecuada, es decir, no tenemos la constancia del entrenamiento. Por lo tanto, es como ser novato constantemente. Porque mucha gente pasa, hostia, que llevo 15 días sin venir o 10 días, mándame el entreno más bestia que encuentres. Cuidado, porque luego, claro, ese tiene unas agujetas descomunales, pero ese no va a progresar más que el que viene con constancia y tiene molestias normales. Por lo tanto, yo, ante esta pregunta, ¿tengo agujetas que he entrenado bien? Sí, pero unas agujetas moderadas. Y yo miraría de las personas que tenéis hipertrofia, sería más partidario de notar molestias. He entrenado pierna, hostia, noto cuando me siento, cuando me levanto, noto las molestias, noto molestias en la parte interna del cuádriceps, en la parte interna del glúteo, del femoral, noto que ha sido trabajado, pero no que parezca Robocop, que vayas al lavabo y no puedas levantarte, o que tengan que ayudarte a salir del sofá. Eso creo que si eso pasa al cabo de mucho tiempo, algo falla. O falla la frecuencia, o no comemos bien, o nos estamos pasando con el entreno, o no hacemos el entreno adecuado, o, como hemos dicho, la frecuencia falla porque es demasiado espaciado. No está correcto. Las agujetas, yo sigo teniendo agujetas, pero sigo teniendo molestias. Cuando hago algo que se sale de lo normal, entonces sí. Cuando hago una competición de strongman y me toca tirar de camiones, tengo un sujetas en antebrazo al día siguiente brutal. ¿Por qué? Porque me he pasado ahí. Pero ahí vas concienciado a. En cambio, en el tema de entrenamiento, yo soy más partidario a veces de meter un poco más de frecuencia. Eso ya va a cada persona. Pero a la pregunta que nos atañe, para mí un buen síntoma de buen entrenamiento, mejor que ir destrozado y no poder andar, o de no poder estirar los brazos porque has hecho, que tengáis una molestia, que notéis, ostras, he trabajado la parte alta de la espalda, lo noto, no que no podáis ni incorporaros, porque esas agujetas tan descomunales, a una persona que ya lleva tiempo entrenando, creo que denota fallos de otro tipo, como hemos dicho, de frecuencia, de alimentación, de descanso, de que quizás el entreno está siendo demasiado para su recuperación, para su alimentación, para su objetivo, para el tiempo que lleva en el gimnasio. Por lo tanto, es un tema extremadamente controvertido, complicado, y que cada uno se mueve un poco por sus sensaciones. Yo, por ejemplo, soy más partidario de notar la molestia, me gusta. Noto la molestia, pero no que no pueda andar. ¿Por qué? Porque ¿se puede entrenar con agujetas? Sí, podemos entrenar con agujetas. Es decir, no pasa nada. Es decir, si tenemos una pequeña y ligera molestia y volvemos a entrenar, o tenemos una molestia en el hombro y entrenamos pecho, ¿se puede entrenar con agujetas? Sí, no hay problema. Pero unas agujetas moderadas, que indiquen que ha habido un trabajo y que se ha machacado esa zona. No ese tipo de agujetas que nos lleven prácticamente a lo que hemos dicho, a la abdomiólisis, que nos lleven, vamos, a la destrucción muscular masiva. Porque eso creo que es casi, primera, que eso ya no provoca prácticamente ganancias, porque nos costará un huevo y parte del otro recuperarnos, o un ovario y parte del otro recuperarnos de ese tipo de entrenamiento.
y que luego nos puede acabar llevando al hospital, como hemos dicho. Por lo tanto, creo que en este tema ni no tener agujetas, ni no poder andar ni levantarse del lavabo. Creo que en el término medio, tener unas molestias moderadas y claras en el músculo trabajado, creo que es el mejor indicativo de que hemos trabajado bien. Pero a partir de aquí conozco profesionales con piernas increíbles que lo entrenan cada 10 días y se están 4 que no pueden andar. A partir de aquí aplicamos el principio de individualización, que he dicho muchas veces que es lo que mejor funcionará en todos nuestros deportes, que es cada persona un mundo. ¿Tú cómo te sientes? Bien, así, ¿te gusta masacrarte y no poder andar? ¿Notas resultados? ¿Notas que tus piernas están espectaculares? Adelante. ¿Tú prefieres hacer una frecuencia muy alta con un volumen de trabajo bajo y que apenas tengas agujetas? ¿Te funciona? Perfecto. Adelante. Y yo allí me quedaría en el término medio, una frecuencia y un volumen. Yo hago un volumen de entrenamiento y los míos muy alto, con una frecuencia 1 o 2 normalmente, y todos tienen agujetas. Pero agujetas que conforme pasa el tiempo se vuelven moderadas. Que creo que ahí está la mejor sensación. Que al principio no pueden andar en 3 días, sí, pero la cuarta, quinta semana, conforme se van adaptando los entrenos, al cabo de 6 meses, de 1 año, tienen dolores como yo. Yo ayer hice X trabajo, noto que lo trabajé, por la tarde hice hombros, noto cargar los trapecios, noto agujetas en el hombro, la parte interna, pero puedo moverme y puedo hoy hacer otra cosa. Estas agujetas que te dejan inválido 3 días, tampoco creo que no es lo mejor. Pero, lo dicho, apliquemos el principio de individualización, que será lo más positivo. Que cada persona busque con sus sensaciones, porque esto sí que es una cosa que es muy personal de sensaciones. Decir, no, yo me encuentro con una frecuencia y con un volumen y me gusta tener la molestia o me gusta no tener molestias, o hay gente que si al día después de hacer pierna puede andar, me lo dice. Ya, hoy me he podido levantar del lavabo solo. ¿Qué pasa? ¿Que ayer no hicimos pata bien o qué? Y hay gente, pues venga, el próximo día tranquilo que no te mueves del lavabo. Y hay gente que le funciona y le gusta así. Por lo tanto, cada persona es la que debe ahí decidir lo que le funciona y lo que no funciona. Siempre me preguntan, ¿esto te funciona? Pruébalo. Pruébalo. Porque en este mundo, dar cosas por hechas y dar verdades absolutas es el principio del final. Porque todo el mundo te puede sorprender, y cuando crees que lo sabes todo, alguien se te presenta con un tipo de entreno, con un tipo de rutina, con un tipo de frecuencia, con un tipo de intensidad, con un tipo de volumen de trabajo, que tú alucinas. Y tú no lo harías así, el tío está impresionante así. Y conforme más gente conozco, más me adentro en este mundo, más estudio, más me informo, más me sorprenden muchas cosas. Por lo tanto, no deis nada por hecho. El tema de las agujetas, además, es de los más liosos que hay, porque ni siquiera la ciencia ha podido explicar bien los procesos por los cuales se mueve o se rige el tema de las agujetas. Por lo tanto, moveros por sensaciones, probar diferentes tipos de entrenos, probar diferentes tipos de molestias, cómo sentís, cómo recuperáis, cuánto duran, cuánto tardan en salir, y sobre todo lo importante es la recuperación. Que vosotros podáis entrenar, pero podáis afrontar los siguientes entrenos bien. Si las agujetas os dejan sin poder entrenar 3 días, claro, entráis en una infrecuencia que lo que hace es tener unas agujetas que es una falsa sensación de trabajo bien hecho, porque al final tenéis muchas agujetas, pero precisamente porque no habéis cogido ese ritmo, esa frecuencia de trabajo, que creo que sería la correcta, más alta, con más constancia. Por lo tanto, cada uno que mire a ver. Seguro que será un tema que tendrá más dudas. Nosotros hemos intentado arrojar un poco de luz, dar mi opinión sobre el tema, como digo, muy controvertido, muy complicado, y que cada maestrillo ahí sí que tiene su librillo. Es decir, muy complicado, porque conozco gente que me dice, no, pero profesionales, hablo. No, yo la entreno una vez cada 10 días, frecuencia 1, o sea, 3 veces al mes, y estoy 3-4 días que no puedo andar. Y el perímetro de cuádriceps es como esta mesa, y los cortes de 4 dedos. No voy a ser yo el que le diga, ¡epa! Y no, hombre, no, esto está mal.
No, ya sabéis que soy muy respetuoso con los fenómenos. Así que bueno, lo dicho, buscar vuestro camino, con lo que he dicho, analizar cuál es vuestra situación, cuál es vuestro caso, cómo os sentís vosotros y buscar la forma que os haga progresar. No olvidéis que al final tenéis una báscula, tenéis un espejo, tenéis un compañero que os puede dar una visión más objetiva de cómo vais, y si funciona, funciona. Por lo tanto, lo que funciona más vale no cambiarlo. Así que en este caso, un tema más. Si tengo agujetas, ¿es que he entrenado bien? Sí, es un síntoma de que ese músculo está estimulado. Pero no hay que buscarlas a cualquier precio, porque no son el único indicativo, como hemos dicho. Este sería, creo, un buen resumen del vídeo de hoy. Pues bueno, esperemos que este vídeo os haya gustado, ya que era un vídeo bastante pedido y que había muchas dudas y que mucha gente me lo había comentado que se podía realizarlo. Si hay más dudas, que creo que las habrá, y creo que tendremos que hacer más vídeos sobre las agujetas, me las ponéis en los mismos comentarios del canal o como siempre en el email, y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.